Sí, fíjate que yo siento que en el tema de educación sexual, obviamente estamos bien mal, ¿verdad? Porque para un montón de gente tocar el tema es bien tabú, o sea, que vos no le puedes venir a hablar a una niña de 10 años de qué es el sexo y de qué y de cómo llamarle a sus partes genitales, porque toda la gente le pone apodos a los órganos genitales, pues a los órganos sexuales, en vez de llamarlos tal cual como son, pues vagina, vulva, pene, lo que sea, ¿verdad? Entonces siento que la gente en general, sobre todo, o sea, no es por hablar de estereotipos, ¿verdad? Pero la mayoría de gente que tiene este tipo de tabús es gente que vive en zonas rurales y es donde tenemos la mayor tasa de natalidad, ¿verdad? Y de natalidad de niños no deseados. Porque, o sea, dicen como que no es que a la niñita de 10 años no hay que hablarle de eso, pero viene un adulto, en el peor de los casos, terminan violando a estas niñas y las niñas ni siquiera tienen cómo decir qué fue lo que les pasó hasta que quedan embarazadas. Y otra que pasa es que hay varias niñas de entre 12 y 15 años que, vamos a ser honestos, hay niñas que como que el deseo sexual se les despierta muchísimo antes de la edad que se supone que debería de ser como que la de consentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar de ese tipo de temas y ahorita alguien me puede satanizar y decir, ah, no, entonces estás de acuerdo a que una menor de edad tenga relaciones. No, no es que esté de acuerdo, lo que pasa es que pasa en la sociedad, o sea, son situaciones que van a pasar, o sea, no es que yo esté de acuerdo o no, pero tarde o temprano van a pasar, o sea, más de alguno conocemos una amiga, una vecina, una conocida, incluso tal vez nosotros mismos, alguien que me esté escuchando me va a entender que a los 12, 15 años, lo más probable, ya tenés esa curiosidad, ese interés, o sea, no sabes qué es, pero hay algo dentro de vos que te llama esa curiosidad. Pero si yo no sé nada de educación sexual, si yo no sé cómo cuidarme y simplemente me tiro como gorda en tobogán, es por eso que pasan ese tipo de cosas, o sea, de que voy a terminar embarazada a los 15 años porque nadie me dijo cómo cuidarme, nadie me dijo cómo evitar eso, nadie me dijo que tenía que esperar a los 18 al menos para poder tener un trabajo, ¿verdad? Para mantener a esa criatura. Entonces, por eso es que vas a ver en los hospitales un montón de niñas de entre 12, 15 años o menores de 18, pongámosle, embarazadas, o sea, y vos las ves y vos decís, esta podría ser mi hermana, o podría ser hasta mi hija, qué sé yo, o sea, dependiendo de la gente, de la edad que me esté viendo. O sea, es como lo ves en los hospitales. Entonces, no es que yo te esté diciendo, sí, legalicemos a las de 15, o sea, no te estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo que nosotras como mujeres sabemos pues que el apetito sexual, por así decirlo, no te va a entrar a los 20 años, ¿verdad? No te va a entrar a los 25, o sea, desde como los 15 años y dependiendo lo que vos veas en internet, que hoy tenemos mayor acceso a internet, o sea, y tenemos desinformación, pues porque a veces en internet vos encontrás cualquier tontera y te guías por lo que encontraste en Google, ¿verdad? Entonces, y hasta hacen la broma de que revisas tus síntomas de enfermedad en Google y tenés cáncer, o sea, y así de tonto como eso suena, así pasa con varias niñitas, o sea, que es como, tuve relaciones, me voy a tomar X pastilla y terminan en el hospital porque tal vez terminan con alguna intoxicación o con drogas de no sé qué. Entonces, siento que sí, hay una debilidad bastante grande con respecto a la educación sexual y creo que se debería de atacar desde las escuelas, porque yo creo que el tabú de la gente es como, no, es que si les hablas de sexo, entonces les va a dar curiosidad desde antes. Y probablemente no, o sea, si les hablas de sexo, probablemente les va a dar miedo el hecho de meterse a esas cosas sin siquiera saber qué es a lo que se están metiendo. Entonces, y que si lo van a hacer, pues al menos que lo hagan de manera un poco más sensata, ¿verdad? Y más inteligente. Que yo creo que es más el hecho de que se les entraría miedo de que todo lo que conlleva, el hecho de tomar la decisión de decir, sí, voy a abrir mis piernitas, puedo llegar a tener un bebé a mis 12, 15 años y no sé ni trabajar, no sé hacer nada. Entonces creo que el hecho de hablar de esos temas con tu primito que tiene tantos añitos, con tus hermanitos que están chiquitos, con vecinitos que tengas, con tus sobrinos, etcétera. Si en las escuelas no lo hacen, pues creo yo que lo más recomendable es que vos como papá lo hagas o vos como persona adulta que tenés niños a tu alrededor lo hagas, pues, o sea, tal vez no de manera morbosa, pero sí de manera educativa, para que estas criaturitas crezcan y sepan las consecuencias, pues, que conlleva ese tipo de metidas de pata, por así decirlo, porque al final, a la edad de ellos, es una metida de pata, pues, porque no saben ni lo que están haciendo,
no saben las consecuencias, no saben lo que les va a acarrear todo eso, ¿verdad? Entonces sí, yo creería que como papás, creo que esa es la obligación que tenemos, o sea, de informar a nuestras criaturas, a nuestros hijos, porque si yo me equivoqué, ponele, si yo me pongo en el lugar de una niña de 15 años que sale embarazada, y si yo me equivoqué porque hoy a estas alturas me doy cuenta que me equivoqué y tuve una niña, obviamente yo tengo que educar a esa niña para que no pase por lo mismo que yo pasé. Entonces, como papás tenemos esa responsabilidad de hacerlo, o sea, y que nos quitemos esos esquemas de que no, que si yo le hablo a mi bebé de eso, entonces va a querer tener relaciones antes o que no sé qué, no, no es eso. Va a depender mucho de la manera en cómo vos lo hagas y cómo informés, ¿verdad?